Bienvenidos, hoy voy a entrar en un lugar que no ha tenido una sola vida, el Alcázar de Toledo. Se levanta sobre un enclave ocupado ya en época romana como centro militar y administrativo. Fue residencia de poder en tiempos visigodos, transformado en fortaleza islámica, convertido después en palacio imperial en el siglo XVI por Carlos I de España, y a lo largo de los siglos también academia y cuartel militar. Quedó prácticamente destruido durante el asedio de la Guerra Civil Española y reconstruido después respetando su forma histórica. Hoy, dentro de esos mismos muros se encuentra el Museo del Ejército, la institución que conserva y expone la historia militar de España desde sus orígenes hasta la actualidad. Y aquí estoy, he llegado a Toledo, justo a orillas del río Tajo, y desde aquí se entiende todo. Delante de mí, elevándose sobre la colina más alta de la ciudad, el Alcázar de Toledo, domina el paisaje en una posición estratégica, utilizada desde época romana y pensada para vigilar todo el entorno. Aquí, justo en la fachada del Museo del Ejército de Toledo, es donde empieza realmente esta historia actual. El museo que estás viendo fue inaugurado el 19 de julio del 2010 por el entonces príncipe de Asturias, Felipe VI, tras un largo proceso de traslado desde Madrid, donde había estado durante décadas. Este museo existía desde 1803 cuando se creó como Real Museo Militar y con el tiempo fue cambiando de sedes hasta que a comienzos del siglo XXI el Ministerio de Defensa decidió trasladarlo aquí, al Alcázar. Y los invito a todos a acercarse a ver esta exposición, España en los Estados Unidos, la contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación. Y va a estar abierta al público hasta el 12 de octubre de este año. Y aquí encontramos el carruaje fúnebre militar del siglo XIX, donde se trasladó al teniente general Gutiérrez de la Concha durante la Tercera Guerra Carlista. Vamos a conocer la primera sala, que se llama Los ejércitos antes del ejército. Nos muestra cómo fue el intento del ser humano de sobrevivir organizándose para pelear. Cada pieza es una pista de cómo se pasó del instinto al sistema, del caos a la estructura y de la supervivencia a la historia. Es como mirar el momento exacto en que la humanidad dejó de improvisar la guerra y empezó a construirla. Y en este cuadro podemos ver cuáles fueron las dos principales clases de monta desarrolladas en el medievo hispano: la jineta con las piernas dobladas y la brida, donde los caballeros cabalgaban con las piernas extendidas. Y también pude ver aquí una reproducción de una armadura completa del siglo XV. Y me encantó que tenía motivos heráldicos y decorativos grabados y repujados en metal, pequeños símbolos que podían aludir a la lealtad, al linaje, a la devoción, e incluso a órdenes caballerescas y códigos de honor. Y me encantaron estos pequeños corazones. En la Edad Media el acero no era mudo, hablaba en símbolos. Y en ciertas armaduras del siglo XV, especialmente las de élite, esos detalles en forma de corazón podían funcionar como marcas de taller, emblemas personales o guiños cortesanos. También aprendí lo que era una bombarda del siglo XV. En esencial, era un rugido primitivo de la artillería, el momento en que la guerra deja de ser solo acero en manos humanas y empieza a hablar también con hierro que escupe fuego. También nos cuenta la historia del cerco de Numancia. Fue el asedio de Roma en 134 a.C. sobre la ciudad celtíbera de Numancia, hoy actual provincia de Soria. Allí Escipión Emiliano la rodeó con fortificaciones para aislarla por completo, y tras meses de hambre y resistencia, la ciudad cayó, con muchos de sus habitantes prefiriendo la muerte antes que la rendición. En esta reproducción de un soldado de caballería ligera del Reino de Granada disparando un arco compuesto, lo que más me encantó fue este escudo. Se llama adarga, nació como arma defensiva dentro del mundo islámico a finales de la Edad Media. Estaba fabricado a base de la yuxtaposición de varias capas de cuero curtidas, pegadas y cosidas entre sí, con una forma arriñonada que cubría al jinete a caballo.
Tras la Reconquista se siguió usando por la caballería ligera cristiana, hasta que la generalización del uso de las armas de fuego provocó que poco a poco desapareciera de los campos de batalla a comienzos del siglo XVI. Evidentemente se tiene que hablar de Roma, pues fue la primera gran potencia militar que organizó y estructuró la presencia militar en la península ibérica durante siglos. Sus legiones no solo conquistaron el territorio, sino que dejaron una herencia en tácticas, disciplina, ingeniería militar y organización que de algún modo es el punto de partida de la tradición militar que el museo recorre hasta los ejércitos posteriores de España. Las réplicas están tan perfectamente diseñadas, los rostros, los uniformes, las armas, realmente me encantó. Es como si el museo te susurrara al oído: no mires la historia desde lejos, camina dentro de ella. Y aquí, por supuesto, está toda la historia de los califatos, los reinos taifas, el dominio almohade, almorávide y por supuesto llegamos al mejor momento de la historia, la conquista de Granada por los reyes católicos. Dentro del Museo del Ejército de Toledo encontramos esta ciudad excavada al aire libre. Es un conjunto de restos estratificados que quedaron al descubierto durante las obras del museo. Es una secuencia histórica continua del propio Cerro del Alcázar, desde niveles de la Edad de Bronce, pasando por ocupaciones romanas, visigodas, andalusíes y medievales cristianas, hasta transformaciones posteriores del edificio. Entre los hallazgos más representativos hay cerámicas, lucernas romanas, restos de muros antiguos, estructuras domésticas, fragmentos constructivos y materiales de uso cotidiano. Son las huellas superpuestas de muchas ciudades en un mismo lugar, como si Toledo hubiese ido escribiendo su historia capa sobre capa sin borrar nunca del todo lo anterior. Me encanta. Estoy caminando sobre un libro abierto en piedra, donde cada nivel es una página distinta de la misma ciudad. Estamos ante un Peugeot Phaeton de 1898. Luis Carvajal y Melgarejo, marqués de Puerto Seguro, adquirió en París este vehículo Peugeot de 10 caballos de potencia que alcanzaba los 35 kilómetros por hora. En su condición de primer teniente de caballería en 1903, donó este automóvil al segundo regimiento mixto de ingenieros, convirtiéndose en el primer vehículo a motor que tuvo el ejército español. Este vehículo se utilizó como instrucción para la enseñanza de conducción, mantenimiento y reparación en la Escuela del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones Militares desde 1909. Y este ejemplar es de gran valor histórico, ya que es uno de los pocos de este modelo que se conservan en España. Y por favor os pido, no lo toquéis. Este es otro de los objetos cargados de historia. Este es un Marmont 34. Es famoso por ser el coche en el que fue asesinado el presidente de Consejo de Ministros, Eduardo Dato, el 8 de marzo de 1921, al ser tiroteado en la Puerta de Alcalá de Madrid por 3 anarquistas en moto. Es uno de los vehículos más históricos del museo, símbolo de la inestabilidad política de la época, y aún conserva los impactos de bala del atentado. Y aquí tenemos este impresionante cañón de 1773. Fue un regalo que el cerrajero de la Real Cámara, Alfonso Gómez de Mora, hizo al rey Carlos III. Esta pieza, que desde el siglo XVIII formó parte de la Real Armería. Tu museo, tu ejército, tu historia. Aquí el tiempo no se mira, se vive. Y aquí tenemos unos versos que el gran autor y soldado español que fue don Pedro Calderón de la Barca, de ascendencia cántabra, escribió sobre el año 1635. Pertenecen a su comedia Para vencer a Amor, querer vencerle. El personaje principal, don César Colonna, explica a Espolín el significado de pertenecer a la milicia.
No hace falta ser militar para entender o poder sacar provecho de los valores morales a los que el ilustre soldado poeta hace referencia en los versos que pone en boca de su personaje. También conocí por primera vez este elemento tan significativo. El bastón de mando en el ejército español no es un arma, sino un símbolo. Es la presencia visible de la autoridad militar en su forma más ceremonial, un objeto solemne que representa el mando, la responsabilidad y el honor de quien dirige tropas. Suele estar reservado a los más altos cargos, especialmente a los generales, y aparece en actos oficiales como una prolongación de su cargo. Y sinceramente este que está aquí en su cajita me encantó. Y me fui a los jardines del museo a conocer este helicóptero que fue donado al museo en el 2016 por las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra para conmemorar su 50 aniversario. Este jardín es una maravilla por las vistas panorámicas y los puntos de observación privilegiados que hay hacia la Academia de Infantería, por supuesto el castillo de San Servando al que yo tanto quiero y de todo el Valle del Tajo. También está este espectacular carro de combate expuesto que me gustó muchísimo su color porque es más claro de los habituales, y también cañones históricos, piezas de artillería y tanques. Y aquí me encontré estos relieves que suelen representar escenas militares históricas o alegóricas, como el cortejo fúnebre de Daoíz y Velarde, héroes de la Guerra de la Independencia, o exaltaciones de las campañas de Carlos V. Todo este conjunto es un monumento a la gesta del Alcázar en Toledo, inaugurado en 1961 y diseñado por Juan de Ábalos. Es una estructura de alto simbolismo franquista que conmemora la resistencia del coronel Moscardó durante el asedio de 1936 en la Guerra Civil. Representa valores de sacrificio, fe y victoria a través de figuras alegóricas de gran tamaño. La Victoria es la estatua principal, una figura femenina de 7 metros de altura que simboliza la victoria ofreciendo una espada. El conjunto escultórico incluye figuras que encarnan la fe en el centro, el valor y el sacrificio. El monumento funciona como un tributo al heroísmo militar y a la victoria nacionalista, marcando el lugar de la resistencia. Y una vez más, Toledo me volvió a sorprender porque esta es la tercera vez que visito este museo y jamás me había encontrado con esta parte de él. Y aquí me encontré con estas planchas de blindaje alemanas que muestran impactos reales de cañón desde diferentes puntos de distancia y con diferentes tipos de proyectiles. Es impresionante poder estar aquí y contemplar de primera mano este hermoso lugar que en tiempos del emperador Carlos V él le hizo una reforma tan profunda y ambiciosa que lo dejó como una residencia imperial. Bueno, y en los tiempos convulsos en que estamos, vamos a recomendarles una exposición que está aquí en el museo, que se llama España en los Estados Unidos, la contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación. Esta exposición propone un viaje histórico que conecta dos mundos separados por océanos, pero unidos por episodios reales de cooperación, estrategia y presencia española en el nacimiento de lo que hoy es Estados Unidos. Aquí se muestran documentos, mapas, campañas militares, expediciones y huellas históricas que recuerdan que la historia de Norteamérica no se entiende del todo sin la participación española y su dimensión militar y política en el siglo XVIII. Es una muestra extraordinaria, pero por supuesto no les voy a hacer nada de spoiler, no les voy a contar nada de lo que hay ahí para que vengan, y porque va a estar hasta el 12 de octubre de este año conmemorando el 250 aniversario de la independencia estadounidense. La muestra gratuita destaca el papel crucial español entre 1513 y 1783, incluyendo ayuda económica, militar y espionaje. Se puede ver la victoria de Bernardo de Galvez en Pensacola y reúne más de 60 piezas, retratos como uniformes, armas de la Real Fábrica de Plasencia, documentos procedentes del Archivo de Indias, del Banco de España y del propio museo.
La exhibición subraya cómo España, como potencia global, obligó al Reino Unido a dividir sus fuerzas al luchar en múltiples escenarios, facilitando la victoria de las 13 colonias. Esta exposición pone en valor la olvidada contribución española al nacimiento de los Estados Unidos. Estáis todos invitados. Esta muestra estará abierta al público hasta el 12 de octubre de este año de manera gratuita, y en ella el visitante tendrá la oportunidad de adentrarse en 3 momentos: los tiempos de exploraciones, las leyendas que hay, el tiempo de consolidación, la difícil vida en la frontera norte del mundo hispano, y el tiempo de revoluciones, el nacimiento de un gigante. Bueno, y ahora vamos a entrar al Alcázar en sí, y vamos a hacer un recorrido temático, porque aquí hay sala de armas blancas, sala de armas de fuegos portátiles, salas de artillería, de banderas y estandartes, de los uniformes, de las condecoraciones, salas de fotografía, del patrimonio etnográfico, sala de historia del Alcázar, la colección de la Casa Ducal de Medinaceli y el Museo Romeo Ortiz. Aquí encontré la colección que reunía las medallas, las cruces, las insignias y distinciones reales y militares que han sido concedidas a lo largo de la historia de España, principalmente desde la edad contemporánea hasta la actualidad. Aquí aparecen órdenes militares históricas y modernas, medallas al valor, al mérito militar y al mérito civil. En esta sala podemos ver la uniformidad del ejército español. Esta colección reúne casi 2.000 fondos entre uniformes completos, prendas sueltas, fornituras y complementos. De los primeros uniformes que vimos fue este del arcabucero de los tercios españoles, y por supuesto venía con su cinturón de la pólvora, con sus famosos 12 apóstoles, que no eran santos, sino los pequeños recipientes de madera o cuero donde llevaba las dosis medidas de pólvora, porque cada uno era un disparo en potencia, como si llevara la guerra colgada del cinturón. Aquí veríamos la indumentaria de un soldado de caballería del Trozo de Milán. Hacía referencia a unidades españolas de caballería vinculadas al entorno militar del milanesado durante la época de dominio de la monarquía hispánica en Italia. También pudimos conocer las casacas reglamentarias, uniformes borbónicos con colores vivos de rojo y azul. En este momento se impuso la uniformidad como símbolo de Estado. Y aquí quiero decir que los uniformes antes eran para impresionar, para intimidar y distinguir, porque no me digan esta belleza, colores vivos, bordados, casacas elegantes, esta belleza de gorros tan originales. Pero sin duda mis favoritas son estas chaquetas llamadas húsares. Este que vemos aquí sería de artillería de a pie de 1808. Mis favoritas son las pellizas de húsares, que son prendas icónicas y ornamentadas de la historia militar, que para mí son una verdadera belleza. En esta sala se hace un recorrido. Aquí ves cómo España pasa de un ejército casi cortesano a uno moderno, industrial y funcional. Aquí podemos encontrar un uniforme de Diego de León. Y aquí podemos decir que no todos los héroes dejaron estatuas, que algunos dejaron su ropa. Y aquí llegué realmente a un lugar mágico. En esta sala se encuentra la armería de la Casa Ducal de Medinaceli, que fue legada al Museo del Ejército en 1957. Está formada por armaduras, armas blancas y de fuego, así como piezas relacionadas con la destacada trayectoria militar de esta casa nobiliaria, reunidas a lo largo de los siglos para formar una de las armerías más importantes de España. En esta sala se exponen armaduras de combate sin decoración, por ser piezas que se utilizaron en la guerra, testeras de caballo, cascos y guanteletes que forman parte de la colección.
Este conjunto de piezas simboliza la grandeza nobiliaria de la familia Medinaceli, a la que se le fueron agregando otras casas nobles, como la de Alcalá de los Gazules o el Duque de Feria, que con su patrimonio incrementaron la riqueza de esta armería, que es una de las mayores y mejores de España, al ser la mayor parte de sus piezas de uso exclusivamente militar. Dentro de esta fantástica colección hay dos grandes mundos. Las armaduras de combate de los siglos XV y XVII son las más sobrias, están formadas por petos, espaldar, brazos y cascos funcionales sin apenas decoración. Su finalidad era proteger en guerra o entrenamiento. Y están las armaduras de gala o de representación. Y llegamos ante esta pieza, que es una armadura, arnés de justar y barda del Duque de Alcalá de los Gazules. Este es un conjunto vivo pensado para la justa, donde el caballero y su caballo se convertían en una sola figura de poder. Todo ello perteneció a don Perafán de Rivera, que era una figura de la alta nobleza andaluza. También podemos encontrar rifles, arcabuces y mosquetes. La maqueta del San Rafael cuenta con 92 cañones. Y aquí encontramos una representación del imponente buque de guerra diseñado para proteger la flota de Indias, y según la tradición evoca la nave capitaneada por el cuarto duque de Medinaceli en la comitiva de Felipe II hacia Inglaterra en 1554. Como este lugar está lleno de secretos, fui a conocer las cisternas y después me fui a conocer esta sala del ejército y la fotografía, que nos muestra cómo se iniciaron las colecciones de delincuentes. Estas cámaras nos recuerdan cómo empezó todo, cuando fotografiar era casi detener el alma por un instante. Y aquí encontraríamos armaduras japonesas del periodo Edo, desde 1630 a 1638. Sinceramente, la pieza que definitivamente me robó el corazón es esta armadura mexicana del siglo XVI. Con esta estructura peculiar realizada a base de escamas o láminas de metal. Está vinculada a los Cuaupipiltín o guerreros águila, la élite guerrera del antiguo imperio azteca. Y yo no me pude quedar con las ganas de pedirle a ChatGPT que me vistiera con ella, y definitivamente quedé enamorada. Ella sin duda es un testimonio fascinante del mestizaje cultural y militar durante el virreinato. Y ahora fuimos a ver una maqueta impresionante que representa de forma muy detallada la estructura y vida del ejército español durante el reinado de Isabel II, reina de España, el periodo entre 1833 y 1868, que fue de modernización militar. Esta escena a gran escala representa todo el sistema organizado, las tropas en formación, las unidades de infantería y caballería, los oficiales dirigiendo maniobras, campamentos militares, elementos de logística y apoyo. Es decir, no es un ejército en combate, sino un ejército en funcionamiento. Lo más impactante no es solo la cantidad de figuras, sino la sensación de orden casi teatral. Cada soldado tiene su lugar, cada movimiento parece coreografiado y todo responde a una lógica de disciplina absoluta. Es como si el ejército fuese una ciudad en miniatura donde todo tiene su función. Este fue un periodo de la historia donde se pasó de estructuras más tradicionales a modelos más organizados, se intentó profesionalizar el ejército, se incorporaron nuevas doctrinas militares europeas y se mantuvo aún una fuerte herencia del antiguo régimen. Por eso la maqueta no solo muestra soldados, muestra un ejército que está aprendiendo a cambiar. Dentro de las condecoraciones más importantes que alberga este museo está la Orden de San Fernando, que es la más importante del ejército español. Es la máxima condecoración al valor heroico en combate. Es la joya moral del ejército español. También están las Orden del Mérito Militar y las órdenes civiles vinculadas al Estado español.
También existen las condecoraciones de campañas históricas y las insignias, emblemas y divisas militares. Y una parte menos conocida, las bandas, placas y condecoraciones textiles. Es decir, el sistema completo de cómo el Estado español ha reconocido el valor militar de sus hombres durante siglos. Ahora vamos a conocer la sala dedicada a las miniaturas y soldaditos de plomo, pero esta es una colección histórica, didáctica y documental de primer nivel. Y aquí están los popularmente conocidos como soldaditos de plomo, aunque en realidad incluyen plomo, estaño, madera, resina y materiales modernos en incorporaciones recientes. Y aquí hay más de 20.000 piezas relacionadas con miniaturas militares. Ellas representan la uniformidad del ejército español, la evolución de los uniformes, los cambios de reglamentos y las diferencias entre cuerpos y épocas. También hay miniaturas que muestran la historia de la bandera española y la identidad militar, la evolución simbólica desde los Reyes Católicos hasta la actual rojigualda. También están incluidas escenas históricas y batallas tienen formaciones militares, maniobras de campaña, batallas recreadas en miniatura, dioramas y escenas de vida militar cotidianas. Parte del fondo procede de colecciones históricas muy importantes como Hermanos Matet, más de 10.000 figuras en su colección original, colecciones premiadas de miniaturismo militar, obras de coleccionistas y talleres especializados. Estas aportaciones hacen que la colección sea heterogénea, pero muy rica en estilos y épocas. Luego fui a ver el espacio expositivo dedicado al 2 de mayo de 1808, uno de los momentos más intensos de la historia contemporánea de España. Es más bien un espacio de memoria, de objetos, de escenas, de documentos y por supuesto aquí está Manuela Malasaña, quien era una bordadora muy joven que murió durante la represión posterior al levantamiento. El 2 de mayo no fue solo una fecha, fue un momento en el que la calle empezó a hablar como historia. Y el Alcázar de Toledo, que siglos después guarda esa memoria, lo hace sin ruido, como si respetara el eco de aquel día. Y aquí conocí por primera vez lo que es un metrónomo para graduar espoletas, que perteneció a Juan Francisco Gutiérrez en 1820. También está este estante que muestra de las pólvoras vivas a las pólvoras sin humo y los vendajes y apósitos que había en la época, que miren aquí, estaban muy bellamente bordados en esta hermosa cajita. Pertenece al Real Colegio de Artillería de 1816. Está hecha de madera, metal y algodón y los vendajes tienen la inscripción RCA. Y también alberga un histórico bombo de quintos del siglo XIX, datado en 1839. Y también hay una muestra en Almanza que explica la victoria borbónica de 1707 en la Guerra de Sucesión, exhibiendo material arqueológico del campo de batalla, maquetas y documentos. Sinceramente, para mí es un privilegio y un honor estar en este edificio que resurge de las cenizas como ave fénix. Este edificio militar destinado a la defensa de la ciudad ha sido atacado en todas las guerras, asedios y tomas que los distintos avatares de la historia han provocado. Comuneros, ejércitos austriacos y franceses en la Guerra de Sucesión, franceses de Napoleón en la Guerra de la Independencia, milicianos en la Guerra Civil Española, sufriendo incendios y destrucción. En 1522 la rebelión comunera, en 1710 la Guerra de Sucesión, en 1810 las tropas de Napoleón. Fue reedificado en 1882, se instala en él la Academia General Militar y en 1887 otro incendio lo destruye, siendo de nuevo reconstruido y dedicado al mismo fin hasta el asedio de la Guerra Civil, que provocó su parcial destrucción. Tras su reconstrucción en los años 50 se crea el Museo del Asedio y se traslada a él una
sección del Museo del Ejército, destacando entre su colección de armas las procedentes de la Fábrica de Armas de Toledo. Y aquí llegaríamos a una de las salas históricas dedicada a la monarquía hispánica, desde los Reyes Católicos hasta los Austrias. Aquí está representado el fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, México. Como no podía ser de otra manera, aquí se exalta la unión dinástica entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los Reyes Católicos. Representado en este óleo sobre lienzo de Francisco García Ibáñez de 1845. Es Colón, recibido en Barcelona por los Reyes Católicos cuando llegó en 1493. Luego llegaremos a una zona para entender la figura de Carlos V y el apogeo militar español. Su escudo, el águila bicéfala de 2 cabezas y por supuesto las armas de los tercios del siglo XVI. Aquí tenemos el pendón real de los Reyes Católicos, que es una de las enseñas históricas más importantes de España. Me encantó. Y al convertirse Carlos V en emperador, añadió el águila bicéfala como símbolo del Sacro Imperio Romano Germánico, rodeado a menudo este mismo escudo con el collar del toisón de oro. Y aquí veremos una de las cosas más bonitas que me gustan de este museo, y es esta recreación de soldados de los tercios españoles, porque es muy real. Y aquí me encanta esta escena, son soldados de los batallones de pardos y morenos, que eran cuerpos militares formados por mulatos libres y negros libertos de América. Y aquí vemos la muerte de Francisco Pizarro. Y aquí veremos este hermoso óleo sobre lienzo de Mariano Izquierdo y Vivas de 1940, donde aparece la reina Isabel la Católica visitando el hospital de campaña, el primero que organizaba ella, instalado en el sitio de Toro de Zamora. Y esta es una hermosísima representación heráldica en la que aparecen los escudos de los territorios que pertenecían a España en época de Carlos III, rodeada por los eslabones del collar de la Orden del Toisón de Oro. Y aquí vamos a hablar de cómo este lugar pasó de ser un castillo medieval a un palacio renacentista, pues Carlos V, el nieto de los Reyes Católicos cuando era emperador, nombró maestro mayor de estas obras a Alonso de Covarrubias, quien en 1545 inició el proyecto. Eliminó el carácter defensivo de fortaleza propio del anterior castillo medieval de los Trastámara y cambia esta imagen por la de un moderno palacio renacentista con su calidad de materiales, armonía de proporciones, simetría y equilibrio, rasgos del Renacimiento que también ostenta el monarca propietario que lo habita. Cortesano, humanista, expresa el poder, el dominio y el control del reino convertido en imperio. El alcázar muestra el poderío del rey emperador en una ciudad que había sido comunera y lo había rechazado, y que ahora muestra en su punto más alto, con la grandeza de su arquitectura, la grandeza de un imperio. Sin duda, con el alcázar Toledo va a transformarse en la ciudad imperial. Estar aquí en el Alcázar de Toledo, Palacio de Carlos V, es un privilegio que se siente en el alma. Toledo es infinita y yo sigo queriendo descubrirla. Os espero en mi próxima aventura.